¿Qué tal? Soy Jesús Conde. Empezamos este quinto vídeo tutorial dedicado a Ubuntu Linux, viendo el administrador de archivos, el conocido como Nautilus. Se trata de una aplicación que nos permite de modo muy sencillo examinar y movernos a través de los archivos y directorios de nuestro sistema. Nautilus es un equivalente en Genome al Explorer de Microsoft Windows o al Finder de Mac OS X, y hace igual de sencillo trabajar con archivos y directorios y también modificarlos. En pantalla estamos viendo el Nautilus explorando los contenidos de mi directorio de inicio. Como ya dijimos en anteriores videotutoriales, el menú Lugares, que aparece en el panel superior del escritorio por defecto de Genome, es realmente una colección de atajos para usar Nautilus y poder explorar diferentes partes de nuestro sistema. Por ejemplo, para ir al directorio donde nos encontramos antes, mi directorio de inicio, desde Lugares, lo podemos también hacer simplemente pulsando en Carpeta Personal y ya vamos al directorio. Por lo tanto, lo que hacemos es movernos por los distintos directorios del explorador de Nautilus. Como otros administradores de archivos visuales, Nautilus hace muy sencillo manejar y manipular archivos y directorios. La mayoría de los comandos relacionados con el trabajo con archivos y directorios están localizados en el menú Editar, como aquí vemos, y también están accesibles desde el menú sensitivo al contexto, que se muestra cuando pulsamos con el botón derecho sobre cualquiera de los objetos que se muestran en el panel de Nautilus. Aquí vemos, por ejemplo, el menú sensitivo al contexto cuando pulsamos con el botón derecho sobre un archivo de texto, un archivo TXT. Nos permite abrir el archivo con la aplicación asociada por defecto, en este caso también con el AbiWord Processor que instalamos desde Automatics, y también buscar otra aplicación con el que queramos abrirlo. Nos permite cortar, nos permite copiar, nos permitiría, si fuera sobre la ventana en otro caso, pegar en otro sitio. Nos permite crear un enlace, que en este caso es como un acceso directo que podríamos utilizar después en cualquier otro sitio, renombrar el archivo, moverlo a la papelera, enviarlo a cualquier dispositivo que tengamos conectado, crear un archivador y acceder a las propiedades, desde el cual podemos cambiar desde los emblemas que utiliza hasta los permisos con que queremos abrirlo y notas de información sobre el archivo. En cuanto a lo de crear un archivador, lo que se refiere es a crear un archivo comprimido que incluya este archivo. Como vemos aquí, le podemos dar un nombre y podemos comprimirlo en distintos formatos y que incluiría el archivo. Desde luego también, como vamos a ver ahora, podría incluir más de un archivo, seleccionando más de uno. En distintos momentos ya hemos visto muchas de las operaciones más comunes trabajando con Nautilus. Vamos ahora a ver unos cuantos ejemplos más genéricos de cómo trabajar con Nautilus. Si ya has usado administradores gráficos antes para trabajar con archivos, no va a ser nada especialmente nuevo, pero por lo menos sí ver las características específicas en Nautilus. Para abrir el administrador, el modo más sencillo es ir a Lugares y bien ya pulsar sobre el lugar en concreto que queremos ir, o si no el más cercano, y después podemos movernos a través de los distintos directorios. El modo de hacerlo pues es muy sencillo, simplemente con doble clic vamos al sitio que queramos en cualquier momento. Y recuerda también que desde aquí siempre tienes la posibilidad de ir hasta tu directorio de inicio. Del mismo modo, desde la columna de la izquierda puedes acceder directamente tanto al escritorio y moverte desde el escritorio, donde también puedes tener otros directorios, archivos, al propio sistema de archivos y a la disquetera, que en este caso yo en este ordenador no tengo disquetera, por lo tanto no puedo pulsar sobre ese archivo.
Otra facilita para copiar un archivo, pues simplemente lo seleccionamos y bien desde el menú editar, aquí podemos pulsar para copiar, o bien botón derecho, copiar de cualquiera de los dos modos, y ahora podemos movernos a cualquier otro directorio y situándonos sobre él aparecerá pegar, ya que aquí ahora lo tenemos, y pulsando aparece. Aquí desde luego nada nuevo. Nautilus también cuenta con un sistema para detectar que no sobreescribamos archivos sin avisarnos. Si ahora, por ejemplo, copiamos y queremos volver a pegar aquí donde ya hay un archivo con el mismo nombre y del mismo tipo, si pegamos nos indica que ya existe un archivo llamado ejemplo, si queremos reemplazarlo o no, y nos da la posibilidad de reemplazar o de omitir. Nautilus también nos permite seleccionar varios archivos o directorios. Para ello, también el sistema que podemos considerar estándar, simplemente vamos pulsando sobre los archivos o directorios que queremos seleccionar y pulsamos la tecla control. Con control, como vemos, nos lo selecciona, estos tres por ejemplo, los copiamos y podemos ahora ir a cualquier otro sitio y podemos pegarlos. Si hay alguno que repite, nos lo pregunta y ya tenemos en este caso los tres pegados. Podemos también, si lo que queremos es seleccionar una serie de archivos que están continuos uno tras otro, simplemente pulsando el primero, pulsando la tecla mayúscula y pulsando el último, también como vemos nos los selecciona todos. También es posible usar estas teclas que estamos viendo combinadas, podemos tener seleccionado todos, y ahora por ejemplo si quiero deseleccionar este, pulso la tecla control y pulso sobre este en concreto y ya tengo todos seleccionados menos este. Después el proceso sería igual, copiar y pegar en otro sitio. Y un tercer modo para seleccionar archivos es también, simplemente de forma visual, rodeando con un marco, aquí lo vemos, los archivos que queremos seleccionar. De este modo podemos seleccionarlos y de nuevo también podemos combinarlo con las otras, por ejemplo, si tenemos seleccionados estos tres y ahora queremos el del medio que no lo esté, control, y ya tenemos seleccionados estos dos. Es un tercer modo. Lo mismo que estamos explicando para copiar sería para cortar y por lo tanto mover el archivo de sitio, que no quede en los dos sitios, no vamos a volver a hacerlo. Creo que es totalmente ya entendible por todos. Otra facilita, veamos cómo renombrar un archivo. Simplemente pulsa sobre archivo, botón derecho, renombrar y aquí puedes ya cambiarle directamente el nombre sin ningún problema. Lo mismo para crear un directorio, simplemente vas a el directorio dentro del cual quieres crear un directorio, por ejemplo, vamos a ir aquí, pulsa con el botón derecho sobre el fondo de Nautilus y simplemente pulsa sobre crear una carpeta. Pulsa sobre crear una carpeta sin título, vamos a poner aquí prueba 2 por ejemplo, y ya tenemos creada nuestra carpeta. Y aquí también observa cómo vemos toda la estructura, cómo se encuentra, y cómo podemos irnos moviendo entre los distintos directorios, ya también con teclas desde la parte superior. Y, en fin, creo que no tiene mucho más que explicar. Una vez más, insistir en que para cualquier duda acudas a la ayuda esta. Recuerda que es la ayuda concreta de Nautilus, en el que si pulsamos vamos a tener información en castellano y una información muy clara sobre cómo trabajar con archivos. Aquí puedes ver todo desde cómo buscar archivos, abrir archivos, propiedades de los elementos. Por tanto, cuando se quiere profundizar, desde luego que es un sistema muy completo. Vamos a empezar con un nuevo apartado dentro del curso centrado en trabajos concretos con Ubuntu Linux, porque trabajar con ordenadores en gran medida es trabajar con distintos tipos de archivos en distintos tipos de formatos. Formatos que a menudo identificamos por una extensión, como puede ser por ejemplo un archivo TXT, o por un icono con el que aparece en el navegador de archivos. Muchos de ellos seguro que ya son muy familiares, como pueden ser los doc de procesadores de texto como Word, los PDF de Adobe Acrobat o de otros lectores PDF, los XSL de hojas de cálculo como Excel, los PPT de PowerPoint, etcétera, etcétera.
Cada uno de esos archivos contiene datos en un formato específico, la mayoría de ellos son binarios y se trata de formatos que se adaptan muy bien para el programa en concreto que los crea, pero a veces con el problema de que otras aplicaciones distintas difícilmente pueden leerlos. Es justo lo contrario de lo que ocurre con los archivos de texto, más específicamente los archivos de texto ASCII, que son los más sencillos y consisten exclusivamente en letras, números y signos ortográficos que aparecen en todos los teclados. Por eso vamos a empezar viendo cómo trabajar con editores de texto desde Ubuntu. Haremos referencia a lo que se conocen como editores primarios y que al mismo tiempo son casi un paseo por la historia en la evolución de los editores de texto. Hablaremos de Vi, hablaremos de Emacs y veremos posteriormente también otro tipo de editores de texto gráficos como Gedit, que es el que más se utiliza. Para empezar, decir que cuando hablamos de Vi o Bing, esta versión que aquí vemos de Bing mejorado, hay que empezar diciendo que se trata de un editor modal. Es, por lo tanto, un editor que trabaja de un modo bastante diferente al que estamos habituados. Un editor modal, lo que significa por encima de todo, es que las mismas teclas hacen diferentes cosas dependiendo del modo en el que nos encontremos. Vi, de esa forma, puede trabajar en 3 modos primarios. Mejor vamos a verlo desde el principio. Aunque existe una modalidad gráfica, para entrar en el editor Vi tenemos que hacerlo desde la terminal y simplemente escribimos Vi, no hay que hacer nada más, pulsamos Enter y como vemos estamos en lo que estábamos antes ya, estamos aquí dentro del editor Vi, que como decíamos es un editor modal, que significa que las teclas hacen distintas cosas según el modo en el que se encuentre. Este modo en el que entramos en un principio es el modo que se llama normal y sirve para escribir mandatos del editor, pero que no sirve para escribir archivo de texto, no podemos editar texto. Por eso, cuando no se está habituado a trabajar en este sistema, suele llamar a confusión, porque estamos acostumbrados a entrar en un editor de texto y empezar a escribir. Esto en un editor modal como es Vi no puede hacerse. Lo que podemos hacer, por tanto, en este primer modo, que es el normal, que es en el que se encuentra cuando entramos, como decimos, es escribir comandos de funcionamiento del propio editor. Aquí tenemos algunos de ellos, por ejemplo, escribiendo 2 puntos help, nos aparece la ayuda, aquí la vemos, con más información de cómo movernos, de cómo salir, de cómo cambiar entre los distintos modos para trabajar dentro de Vi. Como vemos aquí en la propia ayuda nos indica que para salir de la ventana de ayuda podemos hacerlo con 2 puntos Q, escribiendo 2 puntos Q y pulsando. Pasamos al modo normal en el que podemos seguir escribiendo comandos. Si lo que queremos es pasar al modo de edición, que es el que se conoce también como modo insertar, podemos hacerlo bien escribiendo I o escribiendo A. Hay una pequeña diferencia entre los dos modos, pero aquí lo vemos ya al pulsar A como estamos en el modo insertar. Ahora sí, en este modo insertar, bueno, sí que podemos escribir texto y utilizar el editor como un editor de texto. Ya vemos como ahora sí estamos en modo insertar, aquí lo vemos, y podemos estar insertando información. Para salir del modo insertar, podemos hacerlo también en cualquier momento pulsando la tecla escape. Ahora ya no estamos en modo editar, estamos de nuevo en el modo normal, que nos permite escribir distintos comandos de Vi. Y el tercer modo en el que podemos utilizar Vi, que es el que se denomina modo línea de comandos y que justo víamos en las otras ocasiones cuando aparece aquí abajo, por ejemplo como hacíamos antes cuando escribíamos help, este es en el modo de comandos y que nos permite llevar a cabo distintas peticiones, búsquedas, filtrados dentro del editor. Este concepto de editor modal puede en un principio parecer bastante confuso, sobre todo porque es distinto respecto al tipo de editores que estamos trabajando. Ocurre que mucha gente que se inició con Unix, Vi es un sistema que se encuentra en un editor, que se encuentra en todos los sistemas basados en Unix, Linux incluido. Y incluso, aunque puede que ya parezca del pasado, hubo auténticas disputas sobre cuál era el mejor tipo de editor de textos a utilizar, de ese tipo modal,
o el que se llama de modelado, Modeles, que es el que utilizamos comúnmente y que según entramos ya podemos escribir, y es al que estamos habituados. Por eso, de entrada, este puede parecernos un sistema menos intuitivo, más incómodo, pero simplemente eso tiene mucho que ver con aquello a lo que nos adaptamos a trabajar. Seguro que si se hubiera impuesto este sistema y ahora nos quisieran cambiar al otro, nos extrañaría, nos parecería confuso también. Por eso se entiende bastante bien, aunque a veces son discusiones que nunca llevan a ningún lado. Gente que considera que este sistema es tan apto, tan válido, incluso mejor que el que utilizamos más a menudo. Existen también distintos modos para salir de BI. Decíamos antes que aquí nos lo indica para salir de esta ayuda. Lo podíamos hacer pulsando dos puntos Q. Y aquí estamos ahora. Ahora para salir, como decíamos, para salir del modo editar lo podemos hacer con escape. Pero si lo que queremos es salir del propio editor, lo podemos hacer de nuevo con dos puntos Q. Aunque en este caso, como vemos, tenemos escrito, por lo tanto, nos indica aquí que nos ha guardado el archivo desde el último cambio. Que podemos, como nos indica aquí, si escribimos lo mismo con el signo de la exclamación hacia abajo, entonces cierra sin guardar nada, pero que lo lógico es que queremos guardar antes. Por lo tanto, escribiendo como escribimos ahora, como vemos, no se cierra y nos dice aquí que no guardamos el archivo. ¿Cómo podemos hacer entonces para guardar? De nuevo tenemos que estar en el modo normal, no de insertar, y pulsando dos puntos X y dándole un nombre al archivo. Bueno, en este caso ya teníamos otro con el mismo nombre, con lo cual no podemos ponerlo. Vamos a hacerlo otra vez. Por ejemplo 2, pero vamos por el 3 por si acaso, no va a ser. Y ahora sí que ya lo hemos guardado. Y como vemos, usando X nos lo guarda y lo cierra también. Si ahora escribimos BI ejemplo 3, vemos como inmediatamente se vuelve a abrir. Por lo tanto, es un sistema que después de saber cómo trabajar con él, acaba haciéndose también cómodo y rápido, pero es cierto que es muy distinto del que estamos habituados y por lo tanto puede llevar a bastantes confusiones. Desde luego no vamos a hacer un curso completo de BI o de BIM mejorado dentro del vídeo tutorial. Sin embargo, sí que si quieres profundizar en entender mejor este editor de texto, vamos a salir, esto ya tienes que saber ahora cómo hacerlo, dos puntos Q, recuerda, no tenemos nada que guardar, así que volvemos, aquí estamos ahora en la terminal. Pues cuando se instala BIM, junto con él se instala un tutor, que está en castellano, y aparte es un tutor bastante práctico, por lo tanto simplemente escribiendo BIM tutor, recuerda el modo que tienes que escribirlo, así se nos abre. Aquí tenemos el tutor de BIM, muy completo, y en el que nos explica lo fundamental del trabajo con este editor de texto modal, que es como se denomina. Aquí nos indica para empezar cómo podemos movernos para ir leyéndolo. De nuevo esto se retrotrae a los tiempos de la creación, el usar las teclas HJKL, cuando no había en muchos casos las flechas arriba abajo. Aquí con la J es la que nos va moviendo hacia abajo, como ves, y simplemente así podemos ir viendo todo el proceso, leyendo, y aquí tienes un auténtico tutor. Si quieres profundizar en todo lo que tiene que ver con trabajar, tanto inserciones como ejemplos de cómo llevar a cabo el trabajo, muy sencillos, como vemos es el resumen, y con prácticas que puedes ir haciendo para cómo borrar, cómo llevar a cabo todo el proceso. Así que si quieres profundizar en este editor, aquí tienes un modo muy detallado de poder hacerlo. Pero a estas alturas la mayoría nos hemos habituado a trabajar con interfaces gráficas, lo que plantea un nuevo e interesante problema con aplicaciones como pueden ser BI o Emacs, que originalmente fueron diseñadas para usar con terminales, cuando los ratones más importantes eran los que comían queso y no estos que ya parecen casi una extensión de nuestra mano. Para hacer que nos sintamos más cómodos y al mismo tiempo podamos usar estas herramientas, que para algunos temas son realmente poderosas, se han desarrollado varias interfaces gráficas. Por ejemplo, una llamada GBIM, que es una interfaz gráfica de BIM para Genome, y desde luego también existe una KBIM para KDE. Vamos entonces a ver, de paso también repasamos el modo de poder instalar aplicaciones, porque esta aplicación GBIM, que se incluye con todos los paquetes de Ubuntu, sin embargo no está instalada por defecto, por tanto tenemos que instalarla. Ya debes de saber cómo hacerlo. Vamos a aplicaciones, añadir y quitar.
Es una aplicación que se encuentra dentro de accesorios, pero si no lo sabes, simplemente pulsa sobre todo, para que busquen todos, y pon en buscar. Ni siquiera hace falta que pongas el nombre entero. Pon, por ejemplo, Bing y ya devolverá. Aquí lo vemos ya, Gbing, editor de texto, que es el que hay. Ahora simplemente pulsamos aquí para indicar que nos lo instale, y ahora, ya una vez seleccionado, pulsamos sobre aplicar. Nos pregunta si queremos realmente hacerlo, pulsamos sobre aplicar. Tenemos que poner la contraseña. Y ahora ya va a llevar a cabo el proceso de instalación de Gbing Text Editor, que es ese editor con una interfaz gráfica de Bing para Genome, como decíamos. Una vez terminado la instalación, ya contamos con este editor gráfico. Aquí nos lo dice. Y ahora pulsamos sobre aceptar, salimos, y ahora muy probablemente si vamos aquí a aplicaciones, sí aparece porque ya lo hice yo antes, pero normalmente podría no aparecer. Si no aparece, recuerda que hay una forma muy sencilla, simplemente recuerda botón derecho, editar los menús, y vas a ese menú en concreto, que como decíamos es el de accesorios, y aquí vemos como hay algunos que aparecen marcados y otros que están sin marcar. En este caso, a lo mejor al instalarlo aparece así, simplemente márcalo, y con esto ya vamos a hacer que nos aparezca. Con eso marcado ahí, cerrar, y ahora sí, ya lo tenemos aquí con toda seguridad, y al pulsar, aquí vemos el Gbing, pero en este caso con una interfaz gráfica, aunque recuerda que sigue siendo un editor modal, por lo tanto que tiene los distintos modos para trabajar. Esto no significa que es un editor de texto de los que se denominan sin modo, que es la que estamos normalmente acostumbrados a trabajar con ellos. Como ocurre con cualquier otra interfaz gráfica, lo que hace es sustituir en la escritura de comandos por pulsar sobre un menú o sobre un botón. Lo vemos en un ejemplo muy concreto. Si aquí en ayuda pulsamos sobre tabla de contenidos, observa como lo que hace, nos aparece la ayuda que veíamos antes, y con el mandato, que es el mandato help. Para salir tendríamos que hacer como antes, por ejemplo, con q. Aquí, por lo tanto, lo que hace esta interfaz gráfica es llevar a cabo distintas funciones que tendríamos que hacer en la terminal con comandos mediante iconos o menús. Como vi, se trata de uno de los editores de texto más veteranos, por decirlo así, sobre todo para los sistemas Unix, Linux, podemos encontrar numerosas fuentes de información sobre su uso en la web. Aquí vemos, por ejemplo, la página oficial, con todo tipo de información que nos puede ser de gran ayuda. Aquí vemos otra página de amantes de Bing que ya empiezan indicando cómo hay que decirlo, algo muy propio de la gente que es fanática de algo. Si no se pronuncia bien, ya, Dios mío, te comen. Por tanto, aquí tienes también mucha información para poder profundizar en su uso. Aquí tienes las direcciones, puedes parar el vídeo y copiarlas en cualquier momento. Aquí tenemos también una página sobre el uso, un tutorial en el que nos explica las posibilidades de trabajo. Y también, para darnos una idea de que no hablamos solo de un editor de texto, sino que hablamos de un programa con un gran potencial, tenemos aquí un tutorial donde se explica el uso de expresiones regulares con Bing, en este caso esta versión mejorada de Bing. Por tanto, 4 páginas donde puedes también ampliar la información sobre este editor. Seguimos hablando de Emacs, que desde luego ya es mucho más que un editor. Estamos con un auténtico editor de macros, que es justo lo que quiere decir el término Emacs, y que es utilizado por muchísimos programadores. Por la razón que sea, también Emacs 21 no viene instalado por defecto con Ubuntu, por lo que tenemos que instalarlo del mismo modo como acabamos de hacer ahora con el Gbing. Es algo que para los veteranos de Linux dicen no entender, consideran que un sistema Linux que no cuente con Emacs incorporado es una contradicción en sí mismo. Lo arreglamos de todos modos de forma sencilla. Yo ya lo he instalado, pero si no, recuerda que simplemente vamos a añadir y quitar, y lleva a cabo la comprobación de todas las aplicaciones instaladas y disponibles. Y una vez que está hecho, se ve marcando en todo mejor, aunque está en programación en este caso. Si buscamos por Emacs, aquí ya nos va a indicar que en este caso que ya está instalado. Recuerda que si no lo estuviera, pues simplemente lo marcas
y lleva a cabo el proceso, tiene que descargarlo e instalarlo. Una vez hecho esto ya lo tendremos accesible, si no también ya sabes cómo puedes hacerlo para que esté accesible, desde programación, en este caso Emacs, y ya se nos abre este editor completísimo, editor de macros. De todos modos, no quiero hacer demasiado largos los videotutoriales, así que por lo tanto empezaremos el siguiente videotutorial viendo el trabajo, explicando un poco en detalle cómo es el trabajo con Emacs. Veremos también algún otro editor de textos en Ubuntu y continuaremos por lo tanto profundizando en lo que ya es el uso de herramientas concretas. Pero de momento vamos a quedar aquí. No quiero que se hagan muy largos los videotutoriales. Nada más por hoy. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.